vamos a ver a manera de introducción estas 4 preguntas que nos ayudan mucho a entender el principio, la estructura del libro, ¿verdad? Quien escribió el libro, como bien lo vimos o estamos viendo a los profetas escritores, es Nahum, ¿verdad? La fecha aproximada está en el 660 al 630 antes de Cristo. ¿Y a quién fue escrito? Bueno, ahí dice Nínive, Asiria y Judá, ¿verdad? Aunque, bueno, principalmente fue un escrito obviamente para el pueblo de Dios, pero el mensaje iba dirigido hacia estas naciones, ¿no? Iba dirigido hacia Nínive, que era la capital de Asiria. Entonces el principal es Judá, que tiene un mensaje que va dirigido hacia Nínive, que es la capital de Asiria, ¿verdad? ¿Y dónde fue escrito? Fue escrito en Judá. Estos 3 profetas, hermanos, Nahum, Sofonías y Habacuc, estuvieron principalmente en el reino de Judá, ¿verdad? En el reino de Judá. ¿Cuál es la idea principal, como dice aquí de este libro, del libro de Nahum? Fíjense, la esencia del mensaje es: Dios es misericordioso con Jonás, pero vienen los juicios por medio de la profecía de Nahum hacia Nínive, ¿verdad? Si nosotros ponemos una atención especial en lo que fue Jonás, recuerden que Jonás fue un hombre utilizado por Dios para llevarle un mensaje de arrepentimiento a esta nación, ¿verdad? A la capital de los asirios. Si bien el mensaje de Jonás, aunque él no lo quería dar, aunque él había huido hacia otro lado, lo tragó un gran pez, ¿verdad? Lo llevó de vuelta, sucedió, ustedes conocen la historia. Bueno, por medio de Jonás nos podemos dar cuenta que evidentemente sí existió un arrepentimiento de los ninivitas, pero eso había pasado un siglo antes del mensaje de Nahum, por ejemplo. Entonces, un siglo antes se le hace caso al mensaje de Jonás, pero un siglo después el pueblo de los asirios empezó a ir otra vez hacia el pecado, hacia las malas andadas, se podría decir, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. E incluso los asirios se le conoce como un imperio totalmente sanguinario, opositor, opresor, ¿verdad? Entonces, un siglo después, el mensaje de Nahum iba a venir dirigido a todos ellos. Y por eso vemos las 2 razones en la siguiente filmina, también ahí en la pantalla, por las cuales se da este mensaje. Son 2 razones que encontramos en este libro. En primer lugar, es un mensaje, una profecía de pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria. Un mensaje de juicio de Dios sobre Asiria. Ahí estamos teniendo un poquito de problemas con la pantalla, ahí está, pero si no yo se los puedo ir mencionando también. La razón principal entonces, un juicio de Dios sobre Asiria, y en la otra cara de la moneda, podríamos decir, es consolar a Judá con esta verdad. ¿Por qué? Porque los asirios era el enemigo principal del reino de Judá, ¿verdad? Eran los principales opresores, estaban constantemente poniéndole peso sobre el yugo del pueblo de Dios, y escuchando el mensaje de Nahum que Dios iba a traer un juicio sobre los asirios, sobre Nínive, esto era un mensaje de consolación para el reino de Judá, ¿verdad? Como decir, qué bueno que Dios por fin, ¿verdad? Así lo tomaban ellos, se van a encargar de nuestro máximo enemigo, ¿verdad? Hablando un poquito acerca del trasfondo histórico, vamos a ver a 2 profetas, como ya bien lo mencionamos en la siguiente filmina, que tuvieron que ver con esta capital principalmente, ¿no? El mensaje de Jonás, por ejemplo, fue dado alrededor del año 785 antes de Cristo. 785 antes de Cristo. Y Nahum viene con su mensaje en el año 630 antes de Cristo, ¿verdad? Si se dan cuenta son más de 100 años, ¿verdad? De diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Estamos hablando de generaciones y generaciones que se habían olvidado ya del mensaje de Jonás, ¿verdad? Dice aquí un intervalo como de 150 años.
El mensaje de Jonás fue de arrepentimiento, ¿verdad? Que trajo misericordia por parte de Dios hacia ese pueblo, pero el mensaje de Nahum es totalmente de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenían hacia dónde hacerse, ¿verdad? Ya no había una oportunidad más, ¿verdad? Era un mensaje en donde Dios iba a mostrar que Él es un Dios justo, Él es un Dios soberano, Él es un Dios que está al cuidado también de su pueblo, y de esta manera el mensaje también de Nahum iba a traer paz para el corazón de Judá, ¿verdad? Hablando un poquito más de trasfondo histórico, como dice en la siguiente filmina también, fíjense, Nahum, un poquito acerca del significado de su nombre, es consolador, ¿verdad? Nahum también fue contemporáneo de Jeremías, Habacuc y Sofonías, y se desconoce mucho acerca de Nahum porque Nahum no escribe mucho de su persona en su libro, y las menciones que se tienen de él pues no son muchas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad, en cuanto a su nombre, se conoce muy poco. Se conoce más en cuanto a su escrito, por ejemplo, que es un escrito un poco más poético, se podría decir. Escribe de una forma muy poética, parecía la poesía hebrea, ¿verdad? Pero es todo lo que conocemos nosotros. Hasta ahí sabemos el significado de su nombre, sabemos el estilo de su escritura, sabemos el mensaje que trajo también para el pueblo de Dios, pero en cuanto a su persona no sabemos mucho, ¿verdad? Podríamos sacar, como lo hemos estado viendo cada uno de los miércoles, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre lleno de valentía, un hombre consagrado y lleno del Espíritu Santo, pero fuera de eso no podríamos decir un poco más acerca de él. Fíjate cómo viene el juicio, viene ahí también en la siguiente filmina, y la progresión, se podría decir, de todos los pasos que viene junto con su mensaje. Fíjate, continúa con el juicio de Dios sobre Asiria. De esta manera viene entonces la liberación de Judá, siendo uno de sus principales enemigos, la sentencia y la ruina de Nínive por su fracaso moral. Era un estilo de vida totalmente ajeno a los principios de Dios, aunque ya habían recibido el arrepentimiento por medio del mensaje de Jonás, y finaliza con la amonestación de Amón, ¿verdad? Es uno de los personajes principales asirios, y la agobiada y abrumadora situación de Nínive, ¿verdad? Entonces es como un efecto dominó, se podría decir, en donde si vemos el trasfondo de la historia, los documentos extrabíblicos también nos vamos a dar cuenta que se cumplieron cabalmente, ¿verdad? Uno tras otro. Algunos piensan, algunos estudiosos y teólogos comentan que este libro es la continuación, se podría decir, del libro de Jonás, literalmente lo toman así. En el libro anterior, es decir, en el de Jonás, predicó la destrucción de la ciudad, y los líderes principalmente de la ciudad, como dice ahí, se arrepintieron y Dios les extendió misericordia, ¿no? ¿Por qué se dice que es la continuación? Porque ahora estamos otra vez con el foco en Nínive. Los años habían pasado y los habitantes de esta ciudad pagana han vuelto a la maldad. Pero en esta vez, como bien lo mencionamos, ya no hay un chance o una oportunidad de arrepentimiento. Es un mensaje que la esencia es el juicio, ¿verdad?, devastador en contra de este imperio que estaba en la vanguardia. Si nosotros estudiamos la historia, ¿verdad?, del mundo, nos vamos a dar cuenta que fueron tomando la vanguardia diferentes imperios, ¿no? Asiria, después de Asiria estuvo Babilonia, después de Babilonia estuvo Grecia, después de Grecia estuvo Roma, o bueno, estuvo Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este momento, en el contexto de Nahum, Asiria estaba en el apogeo, se podría decir, de su imperio. La construcción de su imperio, ¿verdad? Y la construcción que tenían, no solamente física, sino también militar, era la más fuerte del mundo en ese entonces. Entonces nadie creía en el mensaje de Nahum porque era un poco ilógico, ¿no? Estaban en su mejor momento, en donde más fuertes se encontraban, y de repente llega un profeta, ¿verdad?, y dice va a ser destruido y se va a acabar su imperio. Nadie se lo creía, ¿verdad? Entonces
Entonces imagínense el desafío de su mensaje. Es como si hace unos años, cuando Estados Unidos estuviera en su pico más alto, ¿verdad? Alguien dijera, no, en unos años se va a venir para abajo, ¿no? Muy pocos lo creerían, ¿no? ¿Cómo crees? Si Estados Unidos tiene uno de los ejércitos más grandes, tiene la vanguardia, el avance tecnológico, ¿verdad? El mercado, la economía, el dólar. Pero fíjense, han pasado los años y se ha venido para abajo y otras potencias han tomado la vanguardia, ¿no? Pero en este sentido podemos ver, como dice la siguiente filmina, Nahum muestra a un Dios en 4 sentidos, ¿no? Que podríamos decir más, pero lo podríamos sacar por medio de su mensaje. Un Dios infinitamente santo y justo, como dice ahí, ¿verdad? Si me acompañan a Nahum, al libro de Nahum, al capítulo 1. Versículo 2. ¿Cuántos habían estudiado o leído Nahum, hermanos de ustedes? Es poquito, ¿verdad? Poquito los que lo han leído, porque es un libro pequeño. Unos hasta me han dicho, ¿a poco Nahum está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, hermanos. Capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso, fíjate el mensaje, y vengador. ¿Te diste cuenta? ¿Vengador de quién? De su pueblo, que ha estado en opresión, que ha estado bajo el dominio de los asirios. Dice, Jehová es vengador y está lleno de indignación. Si se dan cuenta, es un juicio y es de parte de Dios, pero tiene un respaldo, ¿verdad? Este castigo. No es nada más porque sí, ¿verdad? No nació solamente porque sí. El juicio trae sus justificantes. Dice, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, ¿verdad? Esta palabra indignación evidentemente es por el pecado acelerado del pueblo y del imperio asirio, ¿verdad? Entonces, Nahum muestra a un Dios infinitamente santo y justo. En Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande, si te das cuenta ahí, ¿en qué? En poder, dice la palabra. Qué interesante, dice aquí, grande en poder y no tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable, ¿verdad? Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, hermanos, es evidente, ¿verdad? El poder de Dios, la indignación, lleno de bondad y misericordia también, como lo hemos visto en estos versículos y en el versículo 7, pero también es fiel a su palabra, ¿verdad? Él es fiel a su palabra. Dice el versículo 14 del capítulo 1, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil, ¿verdad? Entonces es fiel a su palabra porque literalmente se cumplió en su totalidad, ¿no? Y este era solamente el principio. Podemos aprender mucho del carácter de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el mensaje de Nahum. Podemos ver su moral, podemos ver su ética, podemos ver su santidad. Podemos ver, hermanos, que aunque se levanten grandes imperios, aunque se levanten grandes potencias, el poder de Dios siempre es mayor que estas potencias, ¿verdad? Y lo hemos visto también a lo largo de la historia, como lo mencionábamos, estuvo Asiria, un imperio grandísimo, fue derrotado por el poder de Dios. Vimos a Babilonia, un poder enorme que estuvo también subyugando a los hebreos. Dios se encargó de Babilonia. Persia se encargó de Roma, de Grecia se encargó de Roma, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo pasamos a nuestro contexto, esté la potencia que esté, con el poder que tengan, Dios siempre va a ser fiel a su palabra y va a estar al cuidado de su pueblo, ¿verdad? Eso nos sirve mucho el estudio de Nahum. En cuanto al título, dice aquí es tomado del oráculo del profeta de Dios en contra de Nínive, la capital de Asiria. Como bien lo vimos, Nahum, como dice en la siguiente filmina, quiere decir consuelo o consolación. Y es una forma corta, también una de las connotaciones, se podría decir, del nombre de Nehemías. Nehemías también quiere decir consuelo de Yahweh, ¿verdad?
Y fíjense, como lo mencionábamos ahorita, Nahum no es citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque puede haber una referencia ahí en Romanos 10:15 o en Isaías 52:7, de Nahum no conocemos absolutamente nada, ¿verdad? Es muy poquito, ¿verdad? Solamente vemos que era de Elcos, por ejemplo. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos, ¿verdad? Y hasta ahí. Nos dice su procedencia, pero no podemos saber un poquito más acerca de él. Y bueno, en cuanto a los temas, ¿verdad?, de este libro, son dos principalmente. Tenemos dos temas que forman la esencia de su carta, que forman la esencia de su mensaje. El primer tema, lo hemos estado repitiendo mucho, es el juicio, ¿verdad? Lo vimos ya en los primeros versículos, de qué manera inicia, ¿verdad? Su mensaje es de una manera contundente y directa, ¿verdad? Como veíamos también, y lo mencionábamos en los primeros minutos, vimos que era un mensaje dirigido a Nínive, pero que traía consolación al pueblo de Dios, ¿verdad? El juicio hacia los enemigos. Dice aquí, los ninivitas habían fallado al no vivir a la luz del arrepentimiento que habían experimentado, ¿verdad? Lo cual fue transitorio. Y yo creo que también muchas veces aplica para nuestro estilo de vida, ¿no? O muchas veces aplica también para nuestra experiencia. Esa es la tendencia que el ser humano tiene, ¿no? Podemos ser confrontados con nuestro pecado, podemos sentir arrepentimiento de nuestro pecado, podemos cambiar de dirección, ¿verdad?, en cuanto al pecado, pero pueden pasar 10, 15, 20 años y ya te olvidaste, ¿verdad?, de repente de los cuidados que tuviste, del arrepentimiento que tuviste, de las consecuencias de ese pecado, y podemos volver a caer en las mismas o en los mismos hábitos, ¿verdad? Entonces, especialmente para a mí, ¿verdad?, esta enseñanza que Nahum presenta es un recordatorio de estar recordando, ¿verdad?, el arrepentimiento que yo he tenido en mi vida personal, ¿no? Si yo me he arrepentido de ciertas prácticas, de ciertos hábitos o pecados, ¿verdad?, que en algún momento fueron muy destructores en cuanto a mi estilo de vida, en cuanto a mi persona, a lo mejor mi hogar, que nunca me olvide de eso, hermanos. Nunca hay que olvidarnos del sincero arrepentimiento que hemos tenido delante de Dios, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia al ser olvidadizos. Y en el segundo lugar, uno de los segundos temas que se repite aquí también en Nahum, es una profecía de juicio, ¿verdad? En cuanto a Nínive, iba a traer entonces esperanza al pueblo de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Habla acerca de liberación, ¿verdad? El pueblo de Judá tristemente estuvo sufriendo los abusos de los asirios durante muchos años, ¿verdad? Entonces es un tipo de liberación, ¿verdad? Es un periodo de quitar la angustia, la opresión de su corazón y poder vivir una vida por fin en paz, ¿verdad? Fíjate lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1, allí en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque ahora quebraré su ¿qué? Su yugo, ¿se dan cuenta? Por eso es un mensaje de liberación, quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje de esperanza? Un mensaje de restauración también. Si ves en el capítulo 2, versículo 2, nos habla acerca de este mensaje también que es esperanzador. Dice el 2:2, porque Jehová restaurará, ¿te das cuenta? Habla de restauración, habla de liberación. Restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones, ¿verdad? Entonces, esta es la esencia literalmente del mensaje de Nahum y pues bueno, podríamos sacar más cosas, pero en esencia es esto, ¿verdad? Al final de todas las diapositivas que tenemos aquí en la pantalla, podemos ver más acerca del carácter de Dios en el libro de Nahum, ¿verdad? Son como 6 características, podríamos sacar más, pero son 6 atributos
que podemos ver en el mensaje de Nahum. Uno de ellos es ver que Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Dios es celoso, por ejemplo, también en el capítulo 1, versículo 2. Dios es poderoso, capítulo 1, versículo 3. Dios provee, capítulo 1, versículo 4. Dios es soberano, capítulo 1, del 2 al 5. Y Dios se aira en contra del pecado, ¿verdad? Entonces todas estas características, estos atributos, podemos ver en cuanto al mensaje de Nahum. Perdón que me vaya rápido, pero el tiempo apremia, ¿verdad? Y si quieren yo les puedo también pasar más adelante estas filminas. Pero dejando a un lado a Nahum, vamos a ver a otro de los contemporáneos y vamos a ver ahora el mensaje de Habacuc, ¿verdad? Es un poquito diferente en este sentido y la esencia de su mensaje también toma otra dirección. Mientras Nahum dirigía su mensaje hacia los ninivitas, Habacuc sí se centra un poquito más en el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Va dirigido más hacia el pueblo escogido de Dios. ¿Quién escribió el libro? Evidentemente Habacuc, y fíjense la fecha, aunque fueron contemporáneos, la esencia del mensaje y el contexto sí son un poquito diferentes, ¿verdad? Es en el año 607 antes de Cristo, ¿no? Y donde fue escrito fue desde Judá, ¿no? Ahora, en cuanto al trasfondo histórico, aunque son contemporáneos, ¿verdad? Habacuc se centra más en el corazón y en la vida espiritual del pueblo de Dios. Mientras Nahum era hacia los ninivitas, Habacuc es hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice el trasfondo histórico del libro: Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades, si te das cuenta, ahora sí, ya no está en el foco o en el centro los ninivitas, los asirios, ¿verdad? Ahora sí brota y saca a relucir la maldad de Israel y de su inminente derrota en las manos de los caldeos, ¿verdad? Dentro del mensaje también de Habacuc, dice aquí, describió la pecaminosidad de los conquistadores, los caldeos, y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe, ¿verdad? Estaban los asirios, viene la destrucción de los asirios, ¿verdad? Hacia Nínive, la capital, una de las ciudades más importantes del imperio asirio, pero después de Asiria se levanta un enemigo más fuerte, si lo queremos ver así, ¿no? Si una potencia que tuvo la fuerza de acabar con una potencia tan grande, es porque Babilonia venía fuerte, ¿verdad? Entonces después de los ninivitas, después de los asirios, se puso a la vanguardia un enemigo que era un poco más fuerte. Empezó la opresión de un enemigo un poco más sanguinario también, más extremo, ¿verdad? Y ahora Babilonia entra en la escena, ¿no? Es el nuevo enemigo del pueblo de Israel. Yo veo el Antiguo Testamento y digo, pobrecitos, porque a cada rato era estar en guerra, ¿verdad? Estar en opresión, tener enemigos, ¿no? Entonces, evidentemente Babilonia era ahora la nueva potencia y no se estaba conformando con conquistar solamente a Siria, ¿verdad? Nínive, todos sus alrededores, ya había puesto su mirada sobre Israel, sobre Judá, el reino del norte, del sur, ¿verdad? Entonces iban avanzando hacia el oeste, ¿verdad? Pero según el contexto del libro no habían llegado hasta Judá. Entonces Habacuc en este sentido profetiza, ¿verdad? Su mensaje dice así poco antes de Nahum, cuando Babilonia dice, después de vencer a Nínive, sus ejércitos igualaban en crueldad a los asirios. Yo me atrevería a decir que eran un poco más crueles, ¿verdad? Y si Nahum anuncia la caída de Nínive, Habacuc se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza, ¿verdad? Dice aquí, comprende que el pueblo escogido ha incurrido en pecado y persiste, ¿verdad? Que vendrá el castigo por manos, o bueno, que viene el castigo por mano de Babilonia por su constante pecado, ¿verdad? Qué triste que a pesar de que habían encontrado la liberación, ¿verdad? De parte de Dios,
que habían encontrado paz después de la opresión de los asirios, bueno, lo utilizaron para seguir pecando delante de los ojos de Dios, ¿no? Esto era un suficiente motivo, podríamos decir, como para ajustar su vida a los principios de Dios por agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Doblar su corazón a Dios también por la liberación y la restauración prometida hacia su pueblo, pero vemos que no fue así. Y el pecado siempre trae consecuencias, hermanos. Nos decía mucho un maestro, el pecado nunca aborta, ¿verdad? Siempre da a luz. Uno se podría arrepentir, pero lamentablemente las consecuencias de nuestro pecado muchas veces son inminentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea principal ahora de este libro? Es para la época de Habacuc el juicio de Babilonia, ¿verdad? O a Babilonia también, y las preguntas de Habacuc ante la injusticia. Habacuc se parece mucho al libro de Job, ¿verdad? Porque es más un diálogo entre Habacuc y Dios, y las respuestas que Dios da es el mensaje de profecía para su pueblo, ¿no? Dentro de la esencia o del sentir del pueblo era como un imperio que es pecador va a traer justicia, una enseñanza para un pueblo que es, si nos comparamos como los babilonios, decían los de Judá, pues no somos tan pecadores, ¿verdad? Entonces como que no checaba por ahí este contexto, ¿no? Ellos estaban como que sacados de onda. ¿Cómo me vas a enseñar con alguien que es más pecador que yo? Literalmente, ¿no? Entonces lo que Dios quería mostrar es, yo al pecado le llamo pecado, y el pecado trae consecuencia parejo para todos, ¿no? Y yo puedo utilizar a cualquiera, ¿no? En esencia ese es su mensaje. Entonces, pues bueno, por eso dice aquí, habían muchas preguntas ante la injusticia. Empezaban a creer en un Dios injusto en este sentido, ¿no? Y entonces vemos la razón. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Mostrar que Dios aún, y ayer, hoy y por los siglos de los siglos, tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal, ¿verdad? Por eso vemos el énfasis también de este libro. En la siguiente filmina vienen cuatro principalmente. La indignación profética por la aparente tolerancia de Dios de la injusticia, ¿no? Habacuc está en desacuerdo. No me enseñes a mí con alguien que es más pecador que yo, ¿no? Después de la enseñanza, ¿no? Y de que Dios trata con él, entonces viene la confianza profética en la justicia y en el poder de Dios, ¿no? La postura de los justos es fidelidad y confianza en Dios, y la seguridad de que Dios castigará a los malvados. El título, hablando en cuanto al nombre, ¿verdad? También de esta persona, este libro profético, Habacuc toma su nombre de su autor y probablemente significa uno que abraza, uno que abraza. Al final de la profecía este nombre se vuelve apropiado conforme el profeta se aferra a Dios, porque en un principio estaba en desacuerdo, en un principio estaba indignado, pero conforme fue entendiendo la enseñanza, el mensaje y el trato de Dios para con él y con su pueblo, bueno, entonces los planes empiezan a esclarecerse, y entonces vemos al final del libro un Habacuc que empieza a abrazar ya el mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de los temas de este libro, principalmente podemos ver la justicia, en primer lugar, la justicia, ¿verdad? Como decíamos ahorita, Dios trata al pecado como es, al pecado le dice pecado, ¿verdad? Y aunque puedan haber unos pecados que nos alarmen un poquito más que otros, ¿no? Muchas veces comparamos, ¿no? Ay, es que yo mentí nada más, pero yo he visto a personas que han robado, que han matado. Sí, a veces nosotros hacemos los niveles del pecado, pero pecado delante de Dios es pecado, ¿verdad? Y dice aquí la justicia, ¿por qué? Porque Dios nunca es indiferente ante el pecado y la injusticia, ¿verdad? Siempre castigará al malvado, dice, y de hecho se ha fijado un tiempo señalado en el capítulo 2, versículo 3, ¿verdad?
Entonces el mensaje de Habacuc, ¿no?, es una historia para revelar su justicia y el juicio sobre el pecado o el mal, ¿verdad? Habacuc les advierte a los fieles de cada generación que la situación actual nunca debe interpretarse como el estado verdadero y final de las cosas, ¿no? Como bien lo decíamos ahorita, siempre existe un remanente fiel, ¿no? Y el remanente fiel podía decir, pues yo, ¿por qué tengo que pagar por los platos rotos, ¿no?, sucios? También podía existir indignación en el corazón de ellos, ¿no? Y aún dentro del mensaje de Habacuc, en esencia, les advierte a los fieles que nunca debe de interpretar la situación en la que viven como el final de todas las cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, trasladándola a nuestra época, ¿no?, nos pudimos quejar mucho, por ejemplo, acerca del COVID, ¿no?, de que nos estuvieron en encierro, ¿verdad? No podíamos hacer absolutamente nada. Y uno como creyente podía decir, pero ¿por qué nos llovió a todos parejos, no? ¿Por qué tanto a injustos, impíos, musulmanes, qué sé yo, otras religiones, budistas, ateos, y me llovió también a mí parejo, ¿verdad? Y uno lo podría tomar como motivo para estar indignado, lo podría tomar como motivo para no confiar en la soberanía de Dios. Pero si bien nos dimos cuenta, aunque el encierro vino también para la vida del creyente, eso no determinaba la calidad de su vida o su plenitud, por ejemplo, ¿no?, o su estado final. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hubo muchos cristianos que la gente se les acercaba y decía, oye, pero ¿por qué estás tan tranquilo, no? Sí están habiendo muertes y todo se está poniendo horrible y yo te veo a ti alabando al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que mi confianza está en un Dios soberano, ¿verdad? Y me ha provisto en el tiempo del COVID de una manera sobrenatural. Hubieron hermanos que perdieron su trabajo y se acercaban y, oye, ¿por qué glorificas a Dios? Y acabas de perder tu trabajo, ¿no estás viendo qué está pasando? ¿No? Porque mi confianza está en el Señor, ¿verdad? Y como decía Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Y si viene lo peor que puede hacer, que es la muerte, el morir, para mí, entonces sería ganancia, ¿verdad? Presentarme delante de Dios. Entonces, uno de los temas principales es la justicia y otro de los temas principales es la fe, ¿verdad? ¿La fe para qué? La fe es necesaria para soportar la injusticia de los adversarios, soportar la injusticia y la crueldad del mundo, ¿verdad? Y aun cuando la vida parece confusa, el pueblo de Dios siempre debe de estar esperando pacientemente a Jehová. Lo dice en esa filmina, ¿no?, la fe. El pueblo de Dios en medio de las circunstancias difíciles debe de estar esperando pacientemente a Jehová, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, este es la esencia del mensaje de Habacuc. Es un mensaje de un llamado a hacer una introspección en cuanto a su vida personal, a su corazón, la manera en la que vivían delante de Dios. Al arrepentimiento también es un llamado a eso, pero también viene un mensaje de ayes. Ahorita lo van a encontrar aquí en la filmina, dentro de su escrito. Habacuc plasma diferentes ayes, que los ayes siempre traen un mensaje de juicio, ¿verdad?, o de dolor, que va junto con el juicio de Dios tratando el pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces estos ayes son en 5 ramas, se podría decir, ¿no? Hay de los que a la fuerza toman lo que no es suyo, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Los que agarran sin pedir prestado, se podría decir, ¿no? Hay de los que buscan la seguridad solo en las defensas físicas, o poniendo la confianza en sus bienes, ya sean materiales, ya sean de ejército, ya sean de posesión. Hay de ellos, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta que el único que sostiene el universo es Dios, ¿no? Y aquí yo lo puedo también aplicar en mi vida, ¿no? Si yo confío mucho en el ahorro que tengo en el banco, por ejemplo, uno se puede dar cuenta que por más millones que tengas se te pueden ir en un día, ¿no? Puedes salir con fraude.
puede declararse en bancarrota, un banco que sea, ¿me entienden? La vida puede cambiar de un día para otro. Entonces hay de los que buscan la seguridad solo en defensas físicas. Hay de los que practican la tiranía y la opresión. Si el día de mañana se levantara una de las potencias mundiales y empezara a ejercer opresión sobre todo el mundo, como lo hicieron los alemanes con los nazis, por ejemplo, y en la persecución de los judíos, por más fuerza que tenían, ¿verdad?, vino también el juicio de Dios. Hubo un stop, se podría decir, e incluso Hitler terminó quitándose la vida, ¿no? Hay de los que practican la tiranía, la opresión, hay de los que están de oportunistas, ¿verdad?, y hay también de los idólatras, ¿verdad?, los que tienen en su corazón un trono que solamente le pertenece a Dios. A grandes rasgos, hermanos, este es el mensaje también de Habacuc. Ya vimos a Nahum, ¿verdad?, un mensaje inminente en contra de Nínive y un mensaje de liberación y esperanzador para Judá. Encontramos a un Habacuc que se centra ahora en Judá, ¿verdad?, en el corazón del pueblo, porque a pesar de haber sido liberados, viene un enemigo que es más grande, ¿verdad?, que va a traer un juicio por el pecado que están teniendo todos ustedes. Y después, en tercer lugar, vamos a encontrar a Sofonías, y con esto cerramos en esta noche, ¿verdad?, de una manera muy rápida y muy superficial, pero viendo la esencia de cada uno de los mensajes. En cuanto a Sofonías, también tenemos estas preguntas, ¿verdad?, de quién escribió el libro, cuándo fue escrito, a quién fue escrito y desde dónde fue escrito. Fue escrito por Sofonías. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías, de Habacuc, y de Nahum, era contemporáneo de ellos, ¿verdad? Y así como estos profetas hablaron en contra del pecado del pueblo, mucho más Habacuc, ¿verdad?, él profetiza el juicio sobre Judá y las naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre la Jerusalén restaurada, ¿verdad? El libro de Sofonías se da principalmente en el reinado de Josías. Y en el reinado de Josías había hecho diferentes reformas Josías para limpiar la vida espiritual de su pueblo. Había terminado con los lugares de culto a otros dioses, había terminado con las reformas de culto también a Baal, ¿verdad?, a los ídolos, había implementado la restauración espiritual del pueblo, y en ese sentido Sofonías fue el que ayudó más en esta restauración espiritual también del pueblo, ¿verdad? Aunque sí trae un mensaje de juicio también por el pecado, pero fue el que más influyó en el reinado también de Josías, ¿verdad? Dice aquí cuál es la idea principal del libro: anunciar juicios proféticos inminentes para los días de Sofonías y para el futuro. Hablar acerca del día del Señor. Sofonías es el que más habla acerca del día del Señor, un día de juicio, ¿verdad?, que todavía estamos esperando, de la tribulación y la gran tribulación, junto con la misericordia de Dios cuando salieron de Babilonia, ¿verdad? El motivo principal lo vamos a ver en la siguiente filmina. La razón principal por la que se escribió este libro es estremecer al pueblo de Judá a fin de que abandone su indiferencia e instarlo a volver a Dios, ¿verdad? Esa es la esencia también de su mensaje. Si se dan cuenta, los tres pertenecían al reino de Judá y su mensaje era para restaurar la vida espiritual del pueblo, ¿no? Y el énfasis lo podemos resumir en 5 puntos principales. El futuro día de Jehová es el primero. Juicio contra Judá por sus pecados. Jehová como Dios de todas las naciones, ¿verdad? Juicios contra las naciones y salvación final de un remanente de Judá. Esa es como la esencia también del mensaje profético de Sofonías, ¿no? Entonces sus temas son de juicio, por ejemplo, hablando del día del Señor, es un día de juicio universal, ¿no? Aquí habla específicamente de Judá y otras naciones, pero también lo podemos enfatizar en el plano escatológico, es el que más habla el día de Jehová, ¿verdad?
por la idolatría, por un corazón endurecido, por un corazón que se ha inclinado hacia otros temas que no sean los principios de Dios, ¿verdad? No buscar a Dios, y entonces viene el trato especial de Dios con juicio. En otro lugar, uno de los temas es la restauración. Esos son los dos principales, juicio y restauración. Ahí está el segundo, ¿verdad? Sofonías le asegura a todos sus lectores, o bueno, a la audiencia, ¿verdad?, de ese tiempo, por medio de su mensaje, que después, dice aquí, del juicio vendría entonces la restauración. Dios purificará a los suyos, traería regocijo a Jerusalén y restauraría tanto a su pueblo como la gloria también de su pueblo, ¿verdad? El versículo clave, vamos a ir todos ahí a Sofonías capítulo 2, versículo 3, si me acompañan. Capítulo 2, versículo 3, ¿están ahí? Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis, ¿por qué? Por obra, te das cuenta, su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre y quizás seréis guardados del día de ¿qué? Del enojo de Jehová, ¿verdad? Un principio que siempre va a estar presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: la obediencia siempre trae bendición, ¿verdad? La obediencia siempre trae bendición. Quiero cerrar con esta pequeña idea que dice en la siguiente filmina, Sofonías, ¿cómo me sirve a mí, verdad? Como cristiano actual en el siglo XXI, ¿verdad? En el 2025. Dice, Sofonías ofrece esperanza a todo aquel que busca al Señor. El creyente no debe permitir que ninguna cosa tenga precedencia en él. Dios debe de ser la principal prioridad de nuestras vidas. Entonces, al estudiar el libro de Sofonías, dice la siguiente filmina, los estudiantes y los alumnos, ¿verdad?, pueden aprender que no tienen que seguir las costumbres pecaminosas de las sociedades en las que viven y que pueden buscar al Señor a pesar de lo que las personas a su alrededor escojan hacer, ¿verdad? Esta es la esencia y el mensaje para cada uno de nosotros. No debemos de seguir las costumbres pecaminosas de la sociedad actual. Siempre existe un remanente fiel, existe la iglesia de Dios que levanta la bandera de Cristo, ¿verdad? Que es una diferencia entre los que no son hijos de Dios, que nosotros nos levantamos con un mensaje de perdón de pecados, nos levantamos con un mensaje de esperanza, es un mensaje de restauración, es un mensaje de vida eterna, ¿verdad? Y es un mensaje de confianza en Dios. Mientras el mundo se va más en declive, más tenemos que afianzarnos en este mensaje que es glorioso. Amén. Es esperanza para todo aquel que busca al Señor, y la obediencia siempre trae bendición, aunque venga el juicio de Dios sobre las naciones. Pues vamos a dejarla aquí, hermanos. Vimos 3 profetas, ¿verdad? De una manera muy rápida, superficial, pero sacando el énfasis de cada uno de ellos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima a todos nosotros. Dios, yo quiero pedirte para que la historia, Padre, nos pueda realmente enseñar a no repetir los mismos errores. Que podamos aprender, Señor, del verdadero arrepentimiento que hemos tenido en nuestras vidas para no volver a él. Que podamos aprender, Señor, de la liberación que nos has dado de nuestro pecado, nuestro peor enemigo, que es la muerte por el pecado. Ya el pecado, Señor, ya no se enseñorea más de nosotros. Hemos sido salvos y debemos de aprender, Señor, de esta salvación, a amarte, a vivir en santidad, en obediencia, en agradecimiento a ti, Señor, y de verdad rendidos a tu palabra y a tus principios. No por religión, Señor, no por imposición, realmente amarte porque tú nos has amado primero. Y Señor, también como lo veíamos en el libro de Sofonías, a pesar de tu trato especial sobre las naciones, sabemos que un día va a venir el día del Señor,
Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez, va a venir con juicio sobre las naciones, pero sabemos que los que somos hijos tuyos, Señor, tenemos una esperanza que es gloriosa. Tenemos un lugar, Señor, en el cielo y podamos realmente alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que realmente es justo, el único Dios vivo y soberano, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Padre. Ayúdanos a digerir, Señor, esta información y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.